Hermanos, tengan buenas noches. Vamos a comenzar el servicio de esta noche. Por favor, les voy a pedir que nos pongamos en pie, vamos a orar y vamos a cantarle al Señor para dar inicio a este estudio bíblico de los miércoles. Y después de la oración vamos a continuar cantando el número 430. 430. Pero vamos a ir al Señor en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, venimos aquí delante de tu presencia para reunirnos, Señor Dios, y venir delante de ti para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Padre, venimos en el nombre del Señor Jesús, rogándote, Señor, que nos ayudes a aprender tu palabra, Señor. Que nos ayudes, Señor, a buscarte, a amarte cada día más, Señor. Mi Dios, queremos darte las gracias porque nos diste un nuevo día, Señor, de vida, porque nos has cuidado, nos has bendecido, nos has protegido, Señor, y aquí estamos, Señor, una vez más para venir a adorarte. Mi Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos tu presencia en esta noche y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Bendice, Señor, tu iglesia, a cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos. Y bendice, Señor, a todo aquel que no pudo venir. Tú sabes las consecuencias por las cuales no pudieron estar. De igual forma, bendíceles y ayúdanos, Señor, a nosotros que estamos aquí a concentrarnos y a poner atención a tu palabra, Señor, y que tu palabra llegue a nuestros corazones y la podamos, Señor Dios, poner en práctica en la vida diaria. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por todo. Amén. El himno 430, hermano, ¿lo encontraron? ¿Sí? La cantamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo viví en sombra y en dolor, triste, herido y pobre vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Fuente perennal de gracia, al amparo de su amor. Su sonriente faz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey.
Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este nuevo día, esta tarde fresca, que por la gracia de Dios podemos estar aquí una vez más. Para mí es un gozo el poder estar con ustedes una vez más, compartir la palabra de Dios. Y yo los invito a que abramos la Biblia en la carta de Santiago. Vamos a terminar el capítulo 3 el día de hoy. Santiago capítulo 3, lo vamos a leer todo del 13 al 18 una vez más, para así tener en mente a dónde es que estamos, ¿verdad? Cuando estén listos me dice un amén. La palabra de Dios dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor, gracias te doy por esta tarde, gracias por permitirme estar en este lugar, Padre, y es gracias a todo lo que tú has hecho en mi vida. Señor, estoy aquí frente a tu palabra y yo te pido, Señor, que me limpies de cualquier pecado, Señor, no confesado, y que me uses para alabanza de tu gloria, Señor. Estoy frente a este libro sagrado que fue inspirado por el medio del Espíritu Santo, aquellos hombres, Señor. Y hoy estamos nosotros aquí y queremos, Señor, aprender algo más de ti por medio de ella. Ayúdanos, Padre, a entenderla y a vivirla, a aplicarla a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como vemos, vamos a continuar en el capítulo 3. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 3 de la Epístola de Santiago, recordando que el capítulo 3 comenzó haciendo una gran advertencia para todo aquel que se autodenomina maestro, ¿verdad? Y el capítulo 3 estaba tocando el tema de la lengua, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos al versículo 13, vemos que ahí el autor está hablando dos tipos de sabiduría, una sabiduría terrenal y una sabiduría celestial, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar
en el verso 17 y 18 con la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría celestial. No sé si aquí estuvimos, la mayoría creo que los que estuvimos la vez pasada estamos aquí, y para que, resumiendo, del 13 al 16, recordamos que en el versículo 13 es la sabiduría verdadera, que el sabio se hace visible en su vida y camina en las obras y camina en gentileza, en humildad. Y del versículo 14 al 16, ahí identificamos la sabiduría falsa, ¿verdad? Que esta persona, en vez de hablar la sabiduría de lo alto, lo que habla es esto, y no es más que una sabiduría falsa, ¿verdad? Es terrenal, es de aquí y no va más arriba, se queda aquí porque es humana. Y vemos que recordamos que la sabiduría falsa, la sabiduría terrenal, la identificamos con tres características o tres adjetivos, como lo queramos decir, que son celos, amargos y ambición, en el verso 14, y es una sabiduría que se jacta, es jactaciosa, es egoísta, es orgullosa, y también es una sabiduría mentirosa, ¿verdad? Recordando que desde el jardín del Edén esa mentira llegó al hombre, donde Adán y Eva fueron engañados. El maligno les introdujo esa sabiduría y les mintió, ¿verdad? Que no les iba a pasar nada cuando ellos comieran de ese fruto. Y vemos que desde ahí viene ya cuando el humano se corrompe, ¿verdad? Pero es interesante porque cuando yo estaba leyendo, yo miraba que la identificamos esta sabiduría con tres características, y me puse, tal vez no sea la correcta meditación, pero lo que yo miraba que, digo yo, esta sabiduría se identifica con tres características, y cuando miramos en el Apocalipsis que ese número que se le atribuye al anticristo se compone con tres números también, ¿verdad? Pero eso solamente es una visualización que yo hice así, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos al verso 17 y 18, miramos el contraste que hay de lo que es la sabiduría terrenal a lo de la sabiduría celestial, ¿verdad? Y el verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice, después pacífica, dice. Miramos claramente que a mí me encantó cuando yo lo estaba leyendo, porque recordemos, Santiago era un maestro muy preparado, un maestro que, ¿cómo lo puedo decir? Un maestro que se fue, si no me equivoco, enseñado con los proverbios, enseñado con hombres muy preparados. Creció él a lo mejor, y aquí cuando vemos que dice, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, dice. Pero cuando vemos el verso 17 que dice, pero la sabiduría que es de lo alto, en contraste a lo terrenal, ahora Santiago nos va a hablar de la sabiduría de arriba, que desciende del cielo, que desciende de las alturas, que no es ni nada más ni menos que es celestial del Padre, ¿verdad? Y de donde Dios da a todos aquellos que son sus hijos. Y también debemos de entender que este es un atributo de Dios, por lo tanto, Él es el dueño de la sabiduría. Él es el dueño de la sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto. Recordamos el capítulo 1, verso 17, dice, toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Recordemos que todo aquel que es hijo de Dios puede acercarse a pedir sabiduría. Pero hay un requisito, ¿verdad? ¿Cómo debe de acercarse la persona? Pero todo aquel que es hijo de Dios debe de acercarse a pedir sabiduría. Y esta persona debe de ser una persona convertida, debe de ser una persona que ya tiene a Cristo en su corazón. De otra manera, no podrá acercarse, no podrá recibirla, ¿verdad? Porque Él solo le da a sus hijos. Ahora, pero mirando el verso 17, comenzando, que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice. Es algo maravilloso como el orden en lo que el Espíritu Santo le inspira a este autor. Primeramente pura, le dice.
¿Por qué? Porque viene. ¿De dónde? Del Padre, del Dios, del Creador. Y mirando la palabra pura, es que se traduce puro, sin defectos. Esta palabra que dice que no tiene ninguna contaminación, es totalmente pura, es totalmente santa, apartada de lo terrenal. Dios es santo, santo, por lo tanto, Él es totalmente apartado del pecado. Recordamos que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo fue la sabiduría perfecta mostrada al mundo. Él fue la sabiduría a su perfección que Dios le mostró al mundo. Lo puede leer en 1 Corintios 1:24. Y entonces, si nosotros miramos que la sabiduría celestial es pura y el creador, el dueño de la sabiduría, que es Dios, el que la comparte con sus hijos, por lo tanto, como Él es puro y Él es santo, nosotros debemos de ser santos, ¿verdad? Vayamos a 1 Juan 3:3. Primera de Juan 3:3, mira lo que dice la palabra de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la iglesia de Jesucristo debe de estar purificándose, debe de estar viviendo en santidad, así como el novio es puro, la novia debe de estar pura. Debe de estar lista, debe estar preparada para su esposo. Entonces la iglesia de Jesucristo debe de vivir purificándose, debe de vivir en santidad. Y nosotros, como iglesia, debemos de vivir en santidad. O sea, no es una opción que yo quiera, es que debo de santificarme, de vivir purificándome. Y miremos el Salmo 19:8. Es un salmo muy conocido. Pienso que ya lo ha escuchado usted. Salmo 19:8, dice la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Entonces la palabra de Dios es pura. El que la inspiró, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es totalmente limpia, en otras palabras. Y en esta es donde nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Es donde vamos a tener ese conocimiento más acerca de Dios. Cuando la iglesia de Jesucristo vive o cuando la iglesia, cuando los hermanos, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, los resultados van a ser pureza y santidad. Vamos a vivir purificándose, vamos a vivir en santidad, cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios. Entonces es cuando nosotros vamos a caminar con la sabiduría de Dios. Es cuando nosotros vamos a caminar con la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Pero continuando ahí en Santiago, en el verso 17, no solamente es pura, dice, es pacífica, dice. Este segundo calificativo que miramos de la sabiduría celestial, no solamente es pura, dice, es pacífica. Y aquí podemos ver que en este segundo calificativo que disfruta un creyente se puede mirar en la vida, donde esa persona es una persona pacífica, en su temperamento que es controlado con la paz. Y esta persona siempre lleva esa paz con él. ¿Por qué? Porque tiene ese conocimiento de lo alto, tiene esa sabiduría celestial. La palabra pacífica se traduce entero, es un adjetivo que es caracterizado por o promoviendo un estado
de plenitud, bienestar y felicidad. Es lo que esa persona va a ser. Una persona totalmente feliz, que aquí podemos ver que se usa como paz e irene, que es apacible. Y esta palabra solo la vamos a encontrar en Hebreos 12:11. Pero no vamos a ir ahí. Entonces, esta persona es portadora de la paz de Dios. ¿Recuerda que dije Mateo 5:9? En las bienaventuranzas del Señor. Yo creo que me dio calor. Mateo 5:9. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La sabiduría que desciende de lo alto impulsa al creyente a vivir en paz, por lo tanto, a buscarla insistentemente. Este va a ser pacificador, este la va a buscar. Pero esto no va a ser una paz cualquiera, sino va a ser una paz de sentido a la Biblia, sentido bíblico. Que en el pasado nosotros no disfrutábamos de esta paz. Y ahora, por la gracia de Dios, vivimos en paz, primeramente con Dios. Porque anteriormente nosotros, ¿cómo estábamos? Estamos separados de Él, estamos en enemistad con Dios. Y Él, por su gracia, nos ha reconciliado con Él. Recuerde que Dios estaba reconciliando a todos aquellos que iban a ser salvos en el pasado. Y usted lo puede ver en 2 Corintios 5, 16 al 19. Usted lo puede leer en su casa y se va a dar cuenta que Él nos reconcilió y primeramente ahora tenemos esa paz con Dios. En el pasado Él estaba reconciliándonos por medio de su Hijo amado. Entonces, el que ha sido justificado por medio de la fe, este está en plena armonía con Dios y siente una realidad de una paz perfecta que sustituye la relación de enemistad anterior que estábamos nosotros con Dios por causa del pecado. Recuerda que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mire, vayamos a Proverbios 3:17. Proverbios 3:17. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Amén. Todas sus veredas paz. El Hijo de Dios disfruta de la sabiduría celestial. Lo único que va a respirar es paz. En sus veredas, en sus caminos. En Romanos 12:18 dice así la palabra de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice. Entonces, aquí estos creyentes no son conflictivos. Son creyentes que siguen la paz, promueven la paz y viven la paz. Recuerda Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La persona tiene que, si vive en paz, va a vivir en santidad con Dios. Y esto es lo que, porque sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Pero continuando ahí en Santiago, en el verso 17, vemos que no solamente es pura, no solamente es pacífica, dice que es amable, dice. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable. Este tercer calificativo de la sabiduría celestial, este adjetivo tiene un amplio campo de significado, tal como dulce, indulgente, afable, bueno, comprensivo. O sea, esta persona se identifica con una actitud propia, quien es una persona razonable, comprensivo, amable y considerado. Ella no hace por sí solo las cosas.
Recuerda que dice Filipenses 2, capítulo 2, versos 3 y 4. Ando buscando Filipenses y no lo encuentro. Filipenses 2, 3 y 4, mire lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás, como, dice, superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El sabio con la sabiduría divina evita que su opinión no sea la única. Él no considera que su opinión es solamente la que tiene valor, sino que la opinión de los demás para él tiene valor. Él considera el pensamiento de otros, no solamente considera su pensamiento. Esta sabiduría evita la contención. Esta sabiduría evita la contención en contrario a la terrenal, que produce ¿qué? Todo desorden. La sabiduría terrenal produce contención, contiendas. Recordamos cuando Pablo le escribe las cartas pastorales a Timoteo y a Tito, que le da los requisitos de los ancianos, de los diáconos, de las diaconisas. Dice que ellos deben de ser, dice en Timoteo 3:3, sino amables, apacibles. En Tito les dice que nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Este es un calificativo indispensable para la vida de un líder de la iglesia de Jesucristo y que es parte de la sabiduría de lo alto. Cuando una persona vive de esta manera, con amabilidad, con mansedumbre, se va a ver la sabiduría de la persona. Ahora, esta persona muestra en su vida, tanto como maestros o ancianos o diáconos de la iglesia de Jesucristo, estas personas deben ser amables, con mansedumbre, pero a veces nosotros pasamos situaciones difíciles, que hay personas que son difíciles de contender, de tratar con ellas. Hay personas que los lastiman, hasta en el trabajo, hasta en la carretera, y uno tiene que ser amable con esas personas. El problema es que si nosotros no estamos practicando lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros tenemos de conocimiento de la palabra de Dios, para nosotros va a ser difícil. El no ser unas personas amables, el no ser unas personas indulgentes, afables. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, verso 22-23, pero sed hacedores de la palabra, dice. Y cuando hay un hacedor de la palabra, va a vivir como la palabra y va a actuar con sabiduría de lo alto. Pero continuando en el verso 17, vemos que la sabiduría de lo alto no solamente es pura, no solamente es pacífica, no solamente es amable, sino que es benigna, dice el verso. Amable, dice, es benigna, dice. Y aquí, esta palabra en el verso 17 de Santiago, solamente la encontramos aquí. No la encontramos en otra parte de la Biblia y a veces, según muchos pastores o predicadores que estuve leyendo, es un poco difícil de entenderla, y según lo que MacArthur dice de esta palabra, dice así: según el término original describe a una persona que está dispuesta a ser enseñada, dice. Una persona muy fácil de persuadir, que se somete a la disciplina, dice. En esto hablando a la disciplina militar. Para nosotros como creyentes tiene que ver con los parámetros, dice, de la Escritura, de la obediencia a Dios y su palabra. Esto lo dice MacArthur. Entonces, una persona benigna que camina de esta manera va a ser una persona que va a ser muy fácil de persuadir y se va a someter a la palabra de Dios. Va a vivir la palabra de Dios. Es una persona comprensiva, es una persona que está abierto a razonar,
una persona que es dócil, una persona que es frágil y es persuadida, complaciente, ¿verdad? Y esta persona sabia está dispuesta a obedecer. No es una persona soberbia, no es una persona contenciosa, no es una persona caprichosa. En él no hay un espíritu contencioso. ¿Por qué? Porque él disfruta de la sabiduría celestial y se somete a la voluntad de Dios y a su palabra. Y continuando en el verso 17, vemos que la sabiduría no solamente es pacífica, es amable, es benigna, dice, sino que está llena de misericordia y buenos frutos, dice. Llena de misericordia y buenos frutos. Este quinto calificativo de la sabiduría celestial es la misericordia. Y este es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios que es compatible con sus hijos. Amén. Primeramente, ¿Él qué hizo para nosotros? ¿Qué nos mostró Él? Nos mostró misericordia. Él nos mostró su gran amor hacia nosotros en la cruz. Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Recuerda que dice Efesios 2:4? Efesios 2:4 dice la palabra de Dios así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces, Él es rico en misericordia. Él mostró ese amor en la cruz por nosotros. Nosotros estábamos totalmente abandonados en el mundo, según nosotros, pero Él ya nos conocía. Éramos, en otras palabras, unos miserables, despreciados por el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó y que nos escogió de lo más perdido del mundo. Aunque cuando nosotros estábamos en el mundo pensamos que éramos unos grandes hombres o unas grandes mujeres. Pero cuando nosotros venimos a Cristo nos damos cuenta que lo que vivíamos allá éramos una perdición y estábamos perdidos. Pero Dios, por su gran misericordia, nos amó y tuvo misericordia de nosotros. ¿Recuerda que dije 1 Juan 4:9? Dice, Él nos mostró su gran amor en la cruz, su gran misericordia. Ahora, los creyentes debemos de sentir y mostrar misericordia entre sí. Allí en Filipenses 2:1, pero usted lo puede leer luego. De la misma manera que Cristo mostró misericordia por nosotros, ahora nosotros también debemos de ser misericordiosos. Debemos de ser unas personas que mostramos la misericordia al hermano, a la hermana, a aquella persona que necesita. Porque ya nosotros fuimos cambiados, fuimos comprados por la sangre de Cristo y Dios nos mostró esa gran misericordia a nosotros. Y luego dice que está llena de misericordia y buenos frutos. La sabiduría celestial, hermanos, produce buenos frutos. Es lo contrario a la sabiduría terrenal, donde solo existe que toda obra perversa, todo desorden, toda mentira, todo egoísmo, todo orgullo. Pero la sabiduría de lo alto dice que produce buenos frutos. Mira, leemos el Salmo 1:3. Salmo capítulo 1, verso 3. Amén. Dice la palabra de Dios así. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da sus frutos en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, dice. Entonces, el fruto de la sabiduría va a ser un fruto que va a prosperar, dice. El fruto, si leemos, usted lo puede leer luego, Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, dice. Es la justicia, la práctica, la consecuencia de la identificación con Cristo. Es la expresión de las virtudes cristianas que conducen a una vida recta. Entonces, nosotros para esto hemos sido puestos. ¿Para llevar qué?
para llevar muchos frutos. Más y más frutos. Recuerda que dice Juan 15, capítulo 15, verso 1 al 18. Perdón, del 1 al 8 es, pero sí, solo lo vamos a leer rápidamente. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, dice, mucho fruto, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podremos hacer absolutamente si no estamos en Cristo Jesús. Aquella persona que está en Cristo Jesús debe de dar fruto, ya sea al 100, al 10, al 20, al 30, lo que sea, pero debe de producir frutos. Esa persona va a producir frutos. ¿Por qué? Porque está en Cristo. No por lo que Él es, sino por lo que Dios ha hecho en la vida de Él, ¿verdad? Entonces, regresando ahí a Santiago, capítulo 3, verso 17, vemos que la sabiduría celestial no solamente es misericordiosa, no solamente está llena de buenos frutos, sino que es sin incertidumbre, dice el verso 17. Sin incertidumbre. La Reina Valera lo traduce incertidumbre. Y un diccionario que se llama Vines lo traduce así, que significa primeramente no ser separado, dice. Este calificativo literalmente significa no separada, que no distingue de ahí, o sea que esta persona no es, de ahí dice, perdón, es imparcial. Quiere decir que el sabio, conforme al pensamiento de Dios, no hace distinción, no tiene acepción de persona, no tiene favoritismo. No hay un favoritismo para aquel que disfruta la sabiduría de lo alto. Es una persona que no es una persona apartada de los demás. Recordamos que en el capítulo 2, Santiago tocó el tema de la imparcialidad, que un cristiano no debe de tener favoritismo. No hay un favoritismo para una persona, para un hijo de Dios. Y esta persona no muestra un fingimiento en él. Les leo Romanos 12:9. Dice Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esta persona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir lo bueno. Va a ser un amor no fingido. Va a ser, en otras palabras, un amor agapado por sus hermanos en la fe. Esta persona no es un creyente separado, no finge lo que es, muestra su amor y es respetado por los demás. Pero regresando a Santiago 17, no vemos que la sabiduría celestial no solamente es misericordiosa, no solamente está llena de buenos frutos, no solamente es sin incertidumbre, sino dice, no es hipócrita, dice el verso 17. Finalmente menciona este último calificativo con la sabiduría como sin hipocresía. Y literalmente es una persona que no es hipócrita. Esta persona tiene una vida transparente. De ahí que hay unas versiones que lo traducen como sincera, que esta persona es una persona sincera. Esta persona no oculta nada, que no tiene nada que ocultar. Y esta es la condición de quien no tiene apariencia de piedad, sino que es verdaderamente piadoso. Esta persona no es hipócrita, sino que la sabiduría celestial es sincera, sin nada que ocultar. No muestra
otro tipo de cara. Esta persona solo muestra lo que es, no finge una cosa y luego otra cosa, sino que es una sola cosa como él se identifica con la sabiduría celestial. Es aquella persona que disfruta la sabiduría celestial, obra con sinceridad, porque lo que hace es para complacer a Dios y no a los hombres. Es lo que es esta persona. Esta persona se identifica con la sabiduría de lo alto para glorificar a Dios y no a los hombres. No se trata de solo una palabra o solamente de palabras, sino que esta persona con su vida en silencio muestra la sabiduría de lo alto. Muchas veces no necesita hablar tanto para identificarse como una persona que disfruta de la sabiduría celestial. Recuerda en 1 Pedro 1:22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal, no fingido, dice, amados unos a otros, extrañablemente de corazón puro, dice. Para Santiago, el sabio no es aquella persona elocuente que cuando le hacen una pregunta, él está listo para contestar. Para Santiago, el sabio es aquel que muestra una vida sabia en obediencia a Dios y su palabra. No es aquella persona que lo sabe todo. No es aquella persona que se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que está lista para actuar y a responder con textos bíblicos, pero lo que él vive es otra cosa. Para Santiago no es aquella persona que tiene tanto conocimiento, sino lo que muestra con su vida. Pero cuando nosotros llegamos al verso 18 vemos que así como la sabiduría terrenal tiene los resultados, así la sabiduría celestial tiene los resultados. Y vemos que el 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces la sabiduría celestial, lo que siembra justicia, dice el verso, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los resultados de la sabiduría celestial van a ser justicia y paz. Y cuando un árbol se planta en tierra fértil, donde ese árbol se alimenta con nutrientes buenos, los resultados van a ser buenos frutos. Eso van a ser. Cuando ese árbol está plantado donde hay alimentación con buenos nutrientes, ese árbol crece frondoso y los resultados son buenos frutos. Así aquella persona que disfruta de la sabiduría de lo alto, esos van a ser los resultados. Los frutos de la justicia no son, y recordemos que no son nuestras obras, sino las obras que Dios ha hecho en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y le leamos Proverbios 11:18 rápidamente. Dice la palabra de Dios así: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme, dice. Ahora, los hijos de Dios han sido llamados a hacer lo que es recto delante de Dios. Y todo aquel que hace lo que es justo va a vivir en paz. Y va a promover la paz. Y van a haber buenos frutos, pero estos frutos van a ser los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque va a caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Recuerda que en Gálatas 5 están los frutos del Espíritu, lo negativo. Que la persona que anda en la carne va a producir solo cosas terrenales. Pero aquel que anda en el Espíritu va a producir buenos frutos. Y me encantó el verso de Proverbios 22:17, ahí mismo en Proverbio, vaya más adelante. Proverbios 22:17, mire lo que dice. Dice la palabra de Dios: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, dice.
como recuerda en Santiago, en el capítulo 1, vemos que nos dice que debemos de ser, ¿qué? Lentos para escuchar, ¿verdad? Y tardos para airarnos. Entonces, cuando nosotros oímos, ponemos atención a la palabra de Dios y nosotros la aplicamos a nuestra vida, a nuestro corazón, entonces va a ser el resultado de vivir una vida en obediencia a Dios. Pero esto es lo que más nos cuesta a nosotros, como hermanos en Cristo, en la fe, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestros corazones. Porque recuerde que aquí en el capítulo 3, en esta parte de Santiago, ahí está tocando el corazón. Dice el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Recordemos que nosotros debemos de tratar con nosotros mismos, con nuestro corazón. Ya Dios hizo esa obra por medio de la cruz y nos cambió ese corazón duro que teníamos por un corazón de carne. Ahora también recordamos que los pacificadores plantan y cosechan justicia en paz. Y la verdadera justicia no producirá celos amargos, contiendas o cualquier otro tipo de perversidad. La justicia se fructifica solo en un clima de paz, porque donde no hay paz va a ser todo lo contrario, ¿verdad? En cambio, la sabiduría de este mundo solo produce contiendas, guerras entre naciones. Es lo que produce. Las naciones, usted ve que siempre andan buscando un acuerdo de paz. Llegan a un acuerdo de paz y a otro día eso se rompe y ya están peleando otra vez. Es temporal, pero la paz que Dios nos dio es una paz de Irene que sobrepasa todo entendimiento y es la que nosotros nos ayuda el día a día a librar en lo que vivimos en este mundo caído, ¿verdad? Nosotros debemos de reflexionar a que debemos de buscar la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, la importancia de buscar de la sabiduría de Dios. Usted recuerda, este texto lo tocaron el día de la conferencia aquí en la iglesia, en Primera de Reyes 3:9. ¿Qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? Sabiduría, ¿verdad? Le pidió sabiduría. ¿Y Dios se la dio? Mucha le dio, ¿verdad? Pero él no la supo usar, no sabemos por qué, solo Dios sabe, pero ahora nos toca a nosotros mirar si la estamos usando correctamente o no la estamos aprovechando lo que Dios nos da, ¿verdad? Les voy a leer el texto de Primera de Reyes 3:9. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Dice. Ese día que yo estaba aquí en la conferencia, tuve la oportunidad de sentarme un rato allí, y mientras ellos hablaban de este texto, yo pude hacer una nota. Esta nota fue la que escribí. La sabiduría de lo alto nos ayuda al discernimiento por medio del Espíritu Santo para vivir una vida en pureza y santidad y saber cuál es lo agradable y perfecto delante de nuestro Dios Padre. Eso lo noté ese día. Te lo repito, la sabiduría de lo alto nos ayuda al discernimiento por medio del Espíritu Santo para vivir una vida en pureza y santidad y saber cuál es lo agradable y perfecto delante de nuestro Dios Padre. ¿Damos falta de sabiduría? Pidámosle a Dios, porque Él da a sus hijos sin reproche. Recordemos que cuando nos acercamos a Él, debemos de acercarnos con fe, no dudando, no vacilando, porque entonces esa fe no podrá subir al cielo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Le voy a dar espacio al hermano Joan que tome las peticiones.